¿Imaginas un país donde las decisiones cruciales se toman en base a detalles minúsculos? ¿O donde el destino de partidos enteros pende de un hilo tan fino que apenas se ve? Parece sacado de una novela de suspense, pero la política española, a menudo, se parece más a eso de lo que queremos creer. Hoy vamos a desgranar esos pequeños detalles, esas anécdotas que, al ser analizadas con perspectiva, nos revelan lecciones de una profundidad asombrosa. Antes de continuar, si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en la política española y entender las claves que mueven el país, suscríbete ahora al canal y deja tu like, eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndote análisis como este. La historia reciente de España está salpicada de momentos que parecen haber sido esculpidos por la casualidad, pero que en realidad, al mirarlos de cerca, nos muestran una arquitectura mucho más compleja. Tomemos el año 2017 como punto de partida. Si Pedro Sánchez no hubiera logrado el milagro de vencer en las primarias del PSOE, venciendo a Susana Díaz y a una maquinaria que parecía imparable, la narrativa política sería radicalmente distinta. Las encuestas, los analistas, y hasta muchos dentro del propio partido, daban por sentado que el statu quo prevalecería. Pero no fue así. Y el primer gran detalle, la primera lección, es esta. La victoria de Sánchez no fue solo un cambio de liderazgo en el PSOE, fue el detonante de una cadena de acontecimientos que impidió que Mariano Rajoy, el entonces presidente del gobierno, pudiera agotar la legislatura. Es fácil suponer que Rajoy habría continuado, que su proyecto político habría seguido su curso natural, pero la irrupción de Sánchez cambió la dinámica, forzó la moción de censura y, finalmente, sacó al PP del poder. Sin esa victoria en las primarias, es casi seguro que la legislatura se habría completado, y la historia de España habría tomado un rumbo completamente diferente, probablemente uno mucho más conservador y previsible. Pero la cosa no se queda ahí. El segundo detalle, y quizás uno de los más importantes para entender la estructura actual del socialismo español, es este. Si aquella victoria de Sánchez no se hubiera producido, el PSOE, tal y como lo conocemos hoy, sencillamente no existiría. Aquella gestora que gobernó el partido tras la dimisión forzada de Sánchez, un organismo que muchos definieron como la ejecutiva en funciones, representaba una corriente interna, a menudo denominada socialismo caoba, que buscaba un entendimiento con el Partido Popular y una vía más moderada, alejada de las movilizaciones sociales y de una oposición frontal. Si esa gestora hubiera consolidado su poder, el PSOE se habría diluido, se habría convertido en una sombra de lo que fue, y el bipartidismo tradicional habría seguido su curso, quizás con otro nombre o con otras caras, pero con la misma esencia. La victoria de Sánchez no solo salvó al PSOE de una posible disolución o transformación radical, sino que lo devolvió a su ADN, lo reconectó con las bases y con un discurso más combativo y progresista, preparando el terreno para las futuras batallas electorales. Y llegamos al tercer detalle, la guinda de este pastel de lecciones políticas. La sentencia que, según muchos, conectó de verdad la mayoría social con el Congreso y, por ende, con el gobierno, no fue la del caso Gürtel, a pesar de su enorme relevancia mediática y política. Si bien el caso Gürtel desnudó la corrupción del Partido Popular, fue la sentencia de la manada, esa aberración jurídica y social que conmocionó a España en 2018, la que realmente hizo estallar la indignación colectiva. La palpable injusticia, la sensación de que la justicia no estaba del lado de las víctimas, generó una ola de protestas, manifestaciones y un debate social sin precedentes. Era una España que no se sostenía ante tal brutalidad, y la calle se convirtió en el reflejo de esa frustración, de esa demanda de justicia y de un cambio profundo en la mentalidad y en las leyes. Esa sentencia, y la reacción que provocó, demostró la fuerza de la movilización ciudadana y obligó a una reflexión colectiva que trascendió la mera política partidista. Fue un grito de auxilio, un despertar social que influyó, sin duda, en las decisiones políticas posteriores y en la forma en que se entendió la justicia y los derechos de las mujeres. Estos tres detalles, interconectados y con consecuencias de largo alcance, nos enseñan que la política no es solo un juego de grandes estrategias y pactos de poder. Es, sobre todo, un tejido complejo donde los pequeños gestos, las decisiones individuales, las sentencias judiciales y la movilización ciudadana pueden alterar el curso de la historia. Son lecciones que nos invitan a prestar más atención a los detalles, a no subestimar el poder de la opinión pública y a entender que el cambio, a veces, surge de las grietas más inesperadas. ¿Y tú, qué piensas de esto?
¿Crees que la victoria de Sánchez en las primarias fue realmente el punto de inflexión que salvó al PSOE y cambió el rumbo de España? ¿O consideras que la sentencia de la manada tuvo un impacto aún mayor en la conciencia colectiva y en las políticas sociales? Deja tu opinión en los comentarios, leo todos. La política española es un espejo de nuestra sociedad, y entender sus mecanismos internos, sus giros inesperados y las lecciones ocultas en sus detalles, es fundamental para comprender el presente y anticipar el futuro.